Muy bien, pues continuando con nuestra clase de teoría económica, chicos, pues solamente quisiera recalcar o bien recordar que pues desde el punto de vista económico, esto sí fue muy malo, ¿verdad? Con respecto a estas prácticas de la avaricia, de la búsqueda de riquezas y de distribuir libremente las cosechas abundantes. Desde el punto de vista del comercio, del punto de vista mercantil, desde la teoría económica, esto fue algo malo, algo negativo para el desarrollo de la economía, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir avanzando. Creo que queda bastante claro esto y yo creo que ya todos terminamos de copiar. Vamos a seguir con nuestra presentación y ahora vamos a, pues, a terminar de hablar de esta gran transformación que hubo, cómo se fue desarrollando el feudalismo a través del paso del tiempo y cómo cambió la vida económica de la población en Europa. Voy a leer el punto número 1, ¿sí? Por favor. Y el punto número 2 lo va a leer Helen. El punto número 3 lo va a leer Brandon. Y después vamos a designar los últimos dos. Entonces, Helen el 2 y Brandon el 3. Yo voy a leer el primero. No obstante, la institución económica y social más característica de la Edad Media fue el Estado feudal. O sea, a pesar, como quien dice acá, ¿verdad? A pesar de todas las maniobras de la iglesia o del cristianismo sobre un imperio romano débil, a pesar de esto, pues estaba la iglesia, pero era aún más poderoso el estado feudal. Cuando hablamos de estado feudal, nos referimos precisamente a esa monarquía que existía y que pudiéramos acuñarlo con el curso de Fundamentos de Derecho, que precisamente en la próxima clase vamos a hablar de la monarquía y cómo fue evolucionando a través de la historia. Entonces, vamos a escuchar ya a Helen, si no estoy mal, que nos va a leer el punto 2 y a Brandon, que nos va a leer el punto 3. Entonces, Helen, el tiempo es suyo. En este la organización era jerárquica, teniendo como cabeza el señor seguido por el mayordomo y los diversos tipos de siervos. Muy bien, gracias, Helen. En o sea, en el estado feudal, pues la organización era jerárquica. ¿Qué quiere decir jerárquica? O sea, que había un nivel de autoridad, ¿sí? Que había un orden para entregar o entregar cuentas, básicamente, ¿verdad? Punto importante, ¿quién era la cabeza o el punto más alto jerárquicamente? El señor, el señorío. Esto ya lo hemos visto desde temprano y lo vemos ahorita también, ¿verdad? Seguido por el mayordomo. Miren, el tema o el personaje del mayordomo en el sistema feudal es clave, porque el mayordomo, chicos, lo que hoy conocemos como mayordomo es como aquel asistente principal de algunas estructuras, o bien lo relacionamos más con las familias, ¿no? Entonces, por ejemplo, un mayordomo es aquel trabajador que atiende a una familia de forma directa y que como que dirige todo lo que el patrono o el jefe, la cabeza de familia, no puede dirigir. Así lo hace el mayordomo también acá, ¿sí? Los mayordomos eran los que de alguna manera dirigían o llevaban a cabo el trabajo de campo directo, ya solamente entregaban cuentas y seguían órdenes del señor, quienes permanecían en sus castillos, ¿no? Pero digamos que el trabajo de campo lo hacía el mayordomo. Y los diversos tipos de siervo, ya en la parte final, en la parte más baja de este nivel. Entonces nos podemos imaginar una pirámide, en la parte más alta el señor o la cabeza del señor, en la parte de en medio el mayordomo, que era como el intermediario, el que sí realizaba el trabajo de campo por parte de la nobleza, y los siervos, todos los tipos de siervos que existían. Muy bien, escuchemos a Brandon, por favor, con el punto número 3, por favor. Todas las personas estaban destinadas a tener una posición económica y social fija en la vida. Muy bien, gracias, Brandon. Todas las personas estaban destinadas, lo que yo ya les mencionaba, o sea, el hecho de que usted hubiera nacido en una familia de campesinos, entonces usted ya estaba destinado a ser un campesino, a tener esa posición económica. Si usted nació en la realeza, en la nobleza, excelente, ya está destinada a vivir en esa nobleza, en esa realeza, ¿sí? Pero sí hay que tener en cuenta algo, la posición social y económica era fija, ¿verdad? Entonces usted ya sabía, yo nací entre campesinos y voy a ser campesino. De aquí hasta que me muera y mis generaciones serán campesinos, ¿sí?
Entonces, esta era otra de las características del mismo sistema feudal. Vamos a escuchar como parte final en el punto número 2 yo creo que vamos a empezar otra vez ustedes. Ya le dimos la vuelta, ¿sí? Vamos a escuchar a Jacqueline Cárdenas con el punto número 4, que inicia con el estado feudal, por favor. El estado feudal era relativamente autosuficiente, estaba aislado y las transacciones económicas se realizaban generalmente sin utilizar pagos en efectivo. Gracias, Jacqueline. ¿Sí? Al final, el estado feudal, recordemos que estamos visualizando ahorita el estado feudal como algo, como la contraparte de la religión, ¿sí? O de la iglesia. ¿Se recuerdan de eso? Sí, que la iglesia, el imperio romano, el musulmán, la huida, el aprovechamiento de la iglesia, vaya, estamos viendo la contraparte, ¿sí? Entonces, por un lado estaba esa iglesia y por otro el estado feudal. Y el estado feudal, nos leía ahorita ya aquí, era relativamente, o sea, que digamos que casi completamente autosuficiente. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que no tenía la necesidad de estarle, como quien dice, consintiendo los mandatos a la iglesia, ¿sí? Al final el estado feudal, pues poco iba a necesitar de ella y por tanto era el estado feudal era lo que hacía competencia a la iglesia, porque no necesitaba de la iglesia, estaba aislado, o sea, ni siquiera mejor si no me topo con algo de la iglesia, ¿sí? Mejor estoy lejos con mis trabajadores y ahí que quede, ¿sí? Y las transacciones económicas se realizaban generalmente sin utilizar pagos en efectivo, a diferencia de la iglesia. La iglesia buscaba precisamente ese bien económico o buscaba esa riqueza o buscaba ese metal precioso de gran valor para la época, ¿sí? En la iglesia sí lo buscaba, en cambio el estado feudal no. El estado feudal a él le interesaba que tuvieran suficiente comida, que sus almacenes estuvieran llenos. Entonces, digamos que las recaudaciones o las transacciones económicas difícilmente tenían, por ejemplo, un par de monedas de oro, un par de monedas de bronce. No, aquí era, bueno, aquí está su café, su frijol, su maíz, aquí está la leña, aquí está todo lo que necesita, viva bien y trabaje. Digamos que por un lapso de tiempo o en una cápsula del estado feudal no existía el dinero como tal. Solo se tenía pues la satisfacción de que existía el producto necesario, ¿verdad? Para sobrevivir. Termino esta presentación con que la vida era una repetición de la anterior. Entonces, digamos que si ustedes se percatan, lo hemos venido platicando de las generaciones, ¿no? Y de alguna manera, pues todo el modo de vida o la situación, la calidad de vida que se tenía, pues era sostenible. Yo no me enfermaba, tenía comida, pero tenía que trabajar. Y así pasaban los días, los años, así envejecían, así me moría y mis generaciones iban a seguir repitiendo la misma vida que yo seguí. Entonces, de alguna manera, eso era como que, esa era la forma de vida del estado feudal. Vamos a seguir acá. Yo creo que ya todos terminamos de copiar. Si alguien necesita más tiempo, me avisa. Y vamos a continuar con lo siguiente. Como les decía, yo creo que ya terminamos, ya le dimos vuelta, ¿verdad? A las lecturas. Y vamos a terminar nuestra clase del día de hoy aquí. Perdón, no me había dado cuenta. Creo que yo voy a desarrollar esta diapositiva por cuestiones de tiempo. La organización feudal era verdaderamente patriarcal. De esto vamos a hablar en la próxima clase, ¿sí? Donde pues el género masculino de alguna manera tenía mayor autoridad en la administración del estado feudal, pero vamos a hablar de esto más adelante. La meta general del señor, o sea, cuando hablamos del señor hacemos referencia a la nobleza, al señorío, ¿verdad? No era la de aumentar sus ganancias. Vuelvo y repito, o sea, aquí lo que se necesitaba era productos. Entonces, obtenerlas era incompatible con la organización económica de esa sociedad. La sociedad feudal, del estado feudal, pues prevalecía en que organicémonos para que todos tengamos comida y todos podamos sobrevivir. Eso era el estado feudal, más allá de una ganancia, ¿sí? No había razón para manejar a los siervos de tal modo que pudieran proporcionar una mayor producción. De alguna manera era cómodo, ¿no? Porque entonces, bueno, ya producimos lo que teníamos, lo que necesitamos, sí, ya, todos tienen sus 8 quintales de maíz, de frijol, todos tienen su leña, bueno, ahí está, no había una exigencia, ¿verdad? De decirle a los siervos que pudieran producir más. Los excedentes se consideraban como una carga. El hecho de decir,
hay tiempo, hay espacio para producir más. Pero entonces decían, no, hombre, mejor descansen porque ya tenemos lo necesario. O sea, no buscaban el producir, el aprovechar el tiempo, ¿sí? Pensaban que era una carga. El objetivo entonces de los señores, el señorío de la nobleza, era la perpetuación del sistema. O sea, lo que buscaban, si ustedes ya se dieron cuenta, ya era bastante cómodo para ellos. Entonces, lo que buscaban era que la vida se repitiera, que de generación en generación siguieran de la misma manera porque todos estamos bien o todos tenemos lo que necesitamos, ¿verdad? Entonces, ese era el objetivo, perpetuar el sistema feudal. Bueno, chicos, hasta acá me quedo. Yo les agradezco bastante su atención. No quiero que entren tarde a su siguiente periodo de clase. Muchísimas gracias. Cualquier cosa estoy al pendiente y bueno, que tengan bonita tarde o bonito mediodía de estudio, chicos. Voy a detener la grabación.